Buenas tardes, amigos. Un día electoral tan mustio como el que hemos vivido a lo largo del día y como terminaremos cuando Pablitus aparezca en La Sexta con Ana Pastor, merece que clarificamos posiciones de la gente con sentido común de España. Y vamos a hablar de una cosa fundamental. Estados Unidos manda en Europa, decía esta mañana. Y dentro de Europa, Alemania manda en España, utilizando para ello Comisión Europea, Consejo Europeo, Banco Central Europeo. Desgraciadamente en España, políticos y economistas han hecho un papelón desde hace ya por lo menos 50 años, tras la muerte del dictador. El papelón consiste en no entender qué pasaba precisamente unos años antes de morir el dictador. En 1971, Estados Unidos decide romper con los acuerdos de Bretton Woods. Y eso supone romper con el rollo aquel de que el dólar equivalía lógicamente, a un precio de 35 gramos de oro. Bien, ese problemilla no fue un problema normal y corriente, sino fue sencillamente una acción exclusiva de Washington que manda a los europeos a hacer puñetas, pero completamente a hacer puñetas. Rompe la ligazón del dólar con el oro y automáticamente deja a todas las monedas europeas perdidas en una relación con el dólar que en aquel momento ni siquiera se reconocía. En mi opinión, los políticos españoles, incluso el inepto Rajoy, deberían empezar a romper con la propia casta, aunque sean miembros de la propia casta española. Rajoy y todos los demás. Hay que romper con esa casta. Pero también hay que romper con contra los extranjeros que nos intentan hacer las mil y una faenas. Nosotros llevamos viviendo desde el 1991 y luego posteriormente desde nuestra entrada en el euro, una dependencia de tal calibre de Estados Unidos y de Europa. Cuando digo de Estados Unidos, porque Estados Unidos siempre maneja a Europa, que ha hecho que hoy día estemos como estamos, con un país completamente destrozado, endeudado, con un déficit agobiante, con un estado de las autonomías completamente inviable y sencillamente con una situación que de la noche a la mañana puede acabar en una crisis galopante total. Nadie habla de esto en las elecciones. Y nosotros tenemos que tener muy claro que como mínimo debemos entender lo que pasa. Y lo que pasa es que cuando se crea la Unión Europea Monetaria, estamos creando un verdadero monstruo que no puede funcionar ni funcionará jamás. Este monstruo nos ha llevado a que el euro cayó hace 4 días, en el 2010, 2011, Zapatero tuvo que renunciar a todas sus políticas, nosotros cambiamos la Constitución para poner todos nuestros bienes para atender nuestras deudas y posteriormente el amigo Rajoy ha continuado con una política de dependencia, de sumisión, de esclavitud total a la Unión Europea y concretamente a Alemania. Rajoy no puede ser presidente de España sencillamente por eso. No podemos tener un presidente que sacrifique el país para dar gusto a una canciller alemana. Esto es más grave de lo que parece. Y el problema que tenemos es que para más INRI el dólar hoy tiene problemas. Pero también tiene problemas el euro, pero muchísimo mayores que los del dólar. Si el lunes de la próxima semana nos encontramos con que el Reino Unido con sentido común ha roto con Europa, nos estará mostrando el camino. Nosotros debemos defender nuestros intereses. Los españoles deben defender sus intereses contra su puñetera casta política, contra todas las instituciones que en el fondo han fracasado estrepitosamente porque en el fondo no conocen el mundo. Nosotros tenemos que romper con todo eso, pero tenemos que romper con nuestros enemigos europeos, porque Alemania es un enemigo, como es un enemigo Francia y como es un enemigo Italia. Y no podemos consentir que nuestras nacionalidades, lo que dicen que se llaman nacionalidades, pretendan separarse de España.
España debe estar unida. España debe enfrentarse a Europa y debe plantearse que si el Brexit triunfa, España debe abandonar el euro. Y España deberá abandonar Europa también, porque esta Europa no conduce a nada bueno. Europa no ha servido más que para pelear a lo largo de la historia, para pelear entre unos y otros. Y desgraciadamente con una Alemania tratando de pisar a los demás. Yo quiero rememorar de alguna manera lo que todos los políticos con sentido común que defienden a sus países siempre han dicho. Los extranjeros son nuestros enemigos. Y si en nuestros países los gobiernos defienden los intereses de los extranjeros, como ocurre hoy día con Rajoy y ocurrió antes con Zapatero, nosotros debemos romper con nuestros dirigentes y tratar de cambiar la política, la Constitución, el modelo de convivencia, el modelo de producción, la educación, la sanidad, todo aquello que nos permita recuperar de alguna manera nuestro propio ser. Insisto, los extranjeros son nuestros enemigos. Los que nos quieren invadir vía inmigración también son nuestros enemigos. Los políticos que defienden esas políticas perniciosas son nuestros enemigos. Debemos defender lo nuestro, y lo nuestro es los intereses de todos los españoles y no los de nuestros acreedores. Saludos a todos. Creo que es un tema vital en un momento en que las elecciones parecen un cachondeo total por parte de los 4 dirigentes políticos. Saludos a todos.